Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa, esta ocasión dedicado a la cuestión de la historia. Crean que me fusilé un título de un libro que leí por ahí en los 70 de Howard Selzam, que se llama Historia para qué. En esa época leíamos para comprender la historia, leíamos trabajos, porque además, como todos sabrán, soy psicólogo y dedicado a la neuropsicología, pero me dedico siempre a la historia. La historia para un psicólogo y un personaje que trabaja en la clínica es fundamental. La historia del trastorno, la historia del personaje que vive el trastorno, que hubo un evento vascular cerebral y le dio una hemiplegia, cómo la afronta, cómo la construye con su familia, cómo empezó todo siendo tan joven o siendo ya adulto, es hipertenso, es decir, hay que hacer una historia. La historia es una herramienta sin la cual no existiríamos. Creo que desde que el buen Heródoto y algunos otros personajes de la vieja historia, Tucídides, por ejemplo, le dieron el valor a la historia. Y seguramente desde que apareció la escritura, existe la historia. Si no hubiera escritura, todo sería oral y vis a vis, cara a cara. Pero dejo de momento esto y quiero hacer un triple paréntesis. En primer lugar, deseo comenzar en sentido inverso, como decía el poeta español transterrado a México, León Felipe Camino, del cual tengo una fotografía ya que me obsequió el cineasta y documentalista Óscar Menéndez Zavala, una foto tomada por él. No sé si en esta hora debo escupir, maldecir, blasfemar, injuriar, imprecar, cargado en principio de ira, enseguida de coraje, de tristeza y de dolor por el secuestro y asesinato, y lo digo con ese nombre asesinato, porque después algunos dirán lamentamos la muerte de, pero no murieron. Si es el caso que se acaba de demostrar, que se demostrará y se anunciará oficialmente, la desaparición, secuestro, levantamiento y asesinato de nuestros queridos compañeros académicos jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Enrique Sánchez Salinas y la doctora Laura Ortiz Hernández, la segunda fundadora del programa de gestión ambiental universitario, el viejo PROGAU. Y yo creo que hoy, cargados de ira, coraje, llenos de baba y de maldiciones e imprecaciones por esta violencia estructural que nos agobia desde el asesinato de Alejandro Chao Barona y su esposa Sarita, hasta este de los biólogos, la biologada y la comunidad universitaria no podemos permanecer impasibles. Creo que es necesario manifestar nuestro repudio y seguir exigiendo, uno, alto a la violencia. Dos, que sí trabaje la justicia, las fiscalías y la Guardia Nacional, porque seguimos siendo quienes ponemos los muertos, sea en la pandemia. Mencionábamos al biólogo Rafael Monroy, padre del arquitecto y biólogo también Rafael Monroy. Sí. El doctor Jesús Coria, que fue psicólogo y alumno nuestro, entre otros más que se llevó la pandemia y la violencia estructural, como dijera y hubiera dicho y sigue siendo legítimo el poeta que aún no puede olvidar, Javier Sicilia Sardain, ya estamos hasta la madre. Por ello,
la demanda esencial y sustancial es alto, a los crímenes inútiles, a la violencia estructural que nos agobia y que los gobiernos se pongan a trabajar para afrontarlo. Segundo, no quiero dejar de recordar que aún pende como deuda histórica la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y no tenemos en esta hora con la nueva presidenta ya una promesa que se hizo desde campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando no era presidente y era un candidato, entregarnos la verdad histórica sobre la desaparición forzada. Y no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia. Hace más de 10 años, en contra de su voluntad, obviamente, fue desaparecida nuestra compañera estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Naid. Su pareja sentimental ejecutada en el lugar de los hechos y aún no tenemos respuesta alguna. Me parece que no podíamos comenzar este conversatorio o esta charla el día de hoy. Y creo que estará en completo acuerdo con nosotros el doctor Carlos Barreto y quienes nos vean en este momento, de que no podemos mantenernos callados ante esta serie de hechos. Ya basta, ya estamos hasta la madre. Quiero también, antes de comenzar, decirle a Angélica Rodríguez Monroy, madre buscadora, madre de Viridiana Naid, nuestra alumna, que estamos con ella y que seguimos esperando la verdad, la justicia y la presentación de Viridiana. Una vez planteadas estas cuestiones ineludibles e inevitables, agradezco al doctor Carlos Barreto, exdirector del CICSER, Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios de bla, 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 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un jovenazo de las huestes cercanas, sí, claro, a nuestro querido amigo, el neuropsiquiatra, a quien le enviamos un saludo para cuando vea esta charla, Jesús Ramírez Bermúdez, a otro colega de los astilleros, que también está ahí de esta camada, ¿sí? Ahorita se me escapa el nombre, mi memoria, que no es tan patológica como dicen, este, pero son los jóvenes que retoman una bandera que otras viejas guardias, vamos, los jubilados andamos entre 60 y más. Algunos somos sexalescentes y otros son sexagenarios. Yo prefiero ser sexalescente. Es decir, sexagenario, pero adolescente todavía de pensamiento. Gritón y criticón, aunque andemos gritando y criticando en silla de ruedas. Y agradeciendo al doctor, vamos a ver este fenómeno de historia, ¿para qué? Uno. Dos, ¿qué es la historia? Tres, ¿por qué es importante la historia? No solo porque muchos ven la historia como la historia de México, como una ciencia o como una disciplina del conocimiento de las llamadas ciencias sociales y humanas. Eh, pero hay historia de la medicina, hay historia de la antropología, historia de la física, historia de las matemáticas y, ¿por qué no historia de la neuropsicología? Pero una historia de la historia es menos frecuente. Incluso por ahí conocí hace tiempo un trabajo de historia de la histeria, un fenómeno que ahora ya la clínica ha excluido de sus taxones, ya no existe la histeria, pero existen otros trastornos que suplantaron el nombre y que probablemente no necesariamente sean trastornos. Algunos les llaman problemas, pero eso lo dejo ahí porque eso es onda de psicólogos y psiquiatras. Al doctor, ¿para qué lo invito si no lo voy a dejar hablar? Ya me eché como 8 minutos. Para evitarme no darle la palabra, planteas esas preguntas al vuelo, podemos comenzar y le vamos siguiendo. Adelante, doctor, y muchas gracias. Al contrario, doctor, pues con el gusto de saludarlo, saludar a su auditorio. Eh, la pregunta que plantea es muy amplia. Bueno, también en principio agradecer sus conceptos. Ya no soy un chamacón, ¿no? Por supuesto, Ah, ya estoy claro que bastante no. eh,
traqueteado, pero bueno, yo creo que como un muy buen punto de partida, porque usted mencionaba varias preguntas que son fundamentales, no solamente para nuestro público, ¿no? Sino a todo aquel que aspira a trabajar con esta disciplina, eh, pues con esta manera de generar conocimiento que es a través de la historia. La historia entendida como una disciplina, pongo aparte un poco la noción de si es una ciencia o es un arte o es un género literario. Creo que por ahí podríamos entrar en otro momento a este abordaje. Y claro, está esta obra que usted mencionaba al principio de Historia para qué. Hay una Historia para qué también que se hizo en México, que coordinó Carlos Pereira y en el cual Sí, es aparece. clásico como Monsiváis y otros. Sí, sí, que escriben varios digamos, de las grandes mentes de la historia de ese momento. Pero fíjese que voy a partir de dos cuestiones. Uno, el arranque de un libro clásico de Mark Bloch acerca de, bueno, se llama Apología para la Historia o el oficio del historiador, en el cual se plantea una pregunta de arranque que no hace el propio historiador, sino que la hace un niño, en este caso el hijo de Bloch, que le pregunta, papá, explícame para qué sirve la historia. ¿Sí? Y entonces él hace esta reflexión porque creo que constantemente, a diferencia de otras áreas del conocimiento, de otras disciplinas, la historia se tiene que estar como justificando constantemente, ¿no? Su existencia, sus enfoques, sus plataformas de análisis y la existencia misma de este campo de conocimiento, por una parte. Y también de esta corriente historiográfica, pues está esta definición que me parece que es muy importante cuando se habla de que la historia pues es la ciencia, llamémosle ciencia, de los hombres en el tiempo. Claro, al llamarla ciencia pues tiene ciertas acepciones, ¿no? Ciertas consideraciones. Y hombres incluye a todos los seres humanos, A hombres, todos los mujeres. seres humanos, pues sí, sí, no solamente, digamos, el género A no masculino. pelearnos con eso del lenguaje Sí, incluyente. sí, 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 pero me refería, digamos, eh, literalmente, ¿no? A cómo se plantea en la obra original. Y sí, claro, digamos, la historia que viene, digamos, a partir, o que se escribe a partir de ciertos giros geográficos, ¿no? La historia universal, la historia continental, la historia nacional, la historia estatal. O Y la también, microhistoria que definían algunos otros. claro, pero está, digamos, esta microhistoria tal como lo plantea Luis González y González, en su obra Pueblo en Vilo, y luego está la microhistoria de Giro, la microhistoria italiana, ¿no? Que es otra forma de ver lo micro, ¿no? A nivel personal, no tanto geográfico. Creo que esa es una cuestión que incluso se puede analizar desde el punto de vista de las ciencias en las que usted se mueve mejor que nosotros, doctor. Y luego están las historias digamos, eh, o las ramas de la historia o las diferentes maneras de abordar la historia social, la historia cultural, la historia económica, ¿no? La historia política, digamos, esta serie de derivaciones de la disciplina histórica. Y luego está la historia de las disciplinas, ¿no? La historia de la ciencia, la historia del arte, la historia de la neuropsiquiatría, la historia de las comunicaciones, la historia de la educación, ¿no? Por ejemplo. Y luego está, y creo que ahí nos vamos a entretener un buen rato, doctor, con la historia de la historia, ¿no? La historia de la disciplina histórica. Sí hay obras, ¿no? Hay trabajos, ahora no recuerdo exactamente el nombre bueno, Georg Igers, si no estoy mal, era polaco, ¿no? El autor, hace una magnífica historia de la disciplina histórica del siglo XIX para acá. Luego hay otros autores, ¿no? Que hacen esta misma reflexión en un lapso temporal mucho más amplio y que, bueno,
intentan ser una muy apretada síntesis del desarrollo de la disciplina a lo largo del tiempo. Es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, en alguno de estos libros, ahora me voy a acordar el autor, eh, se plantea, ¿no? Se plantea, de Julián Casanova, ¿no? Julián Casanova plantea que desde Tucídides hasta el siglo XIX, la historia más o menos se planteaba de la misma manera. Y a partir del siglo XIX, pues es que comenzamos a pensar en la historia como una disciplina de corte, entendámoslo como científico, ¿no? Y luego, además de esto, viene la filosofía de la historia, ¿no? O lo que se conoce como historiología. Entonces, claro, el concepto de historia, pues al ser un vocablo de uso común, pues también es polisémico, ¿no? La gente le da ciertos sentidos. Y también muchas veces la manera en que nosotros nos vinculamos con la historia, pues es justamente a partir de lo que vamos aprendiendo en el sistema educativo. Y lo que nosotros aprendemos en el sistema educativo, en nuestra educación primaria, secundaria, ¿no? A veces prepa y demás, pues es una forma que, digamos, se le ha llamado peyorativamente historia de bronce, ¿no? O historia oficial, pues es una forma de entender la construcción del Estado Nacional y por lo tanto, pues tiene que ver con una vertiente hacia la historia política, ¿no? Es decir, la historia de la construcción del Estado, ¿no? Las transiciones históricas que llevan a la conformación de un Estado X, ¿no? Que es el que está en vigencia en la actualidad. Entonces, como puede ver, doctor, pues es un terreno bastante frondoso, ¿no? Es bastante, bastante amplio en el cual nos podemos ahí detener. Sí. Si cuando era más joven de lo que soy ahora, Ajá. un poquito más joven que usted, eh, me tocó leer a Heródoto y Tucídides a propósito de las guerras del Peloponeso. Sí, Pero después leí a Homero y no sé si pude haber incluido a Homero o no en la historia. No de bronce, porque curiosamente Homero era ciego. claro, Entonces Homero no escribió ni la Ilíada ni la Odisea, las dictó de memoria. Ese es otro asunto, el papel de la memoria y la historia. claro. Y después, si la memoria no me traiciona, Adam Schaff publicó un libro con el título de Historia y Verdad, porque ese es el otro asunto. ¿Cuánto de lo que nos cuenta Homero es verdad? ¿O cuánto de lo que recordamos en una historia de vida personal llamada autobiografía? ¿O en una historia de vida de otro llamada biografía? Porque la historia, la biografía y la autobiografía, o la memoria, se entrelazan de modo tal, pero la memoria no es una fotografía de los sucesos, como que es un reacomodo, quito lo que no me gusta, lo que me duele, y hay cosas que olvidé, ¿sí? Pensar en la historia, y lo decía Humberto Eco a propósito de para qué sirven los maestros hoy. Si un chamaco encuentra todo en internet, pone Oriente Medio y encuentra todas las guerras habidas y casi por haber, Sí, aunque esas no le explica los porqués. Esa es la diferencia entre el historiador, el maestro y el narrador. Pienso en la novela histórica La Guerra de Galio de Héctor Aguilar Camín, a propósito de los movimientos guerrilleros de los setentas en México, o pensar en Noticias del Imperio de Fernando del Paso, las fuentes que alimentan la memoria histórica o la historia evocada, porque ¿qué tan verdadero es todo lo que nos cuentan? Que Benito Juárez García era un indígena de Guelatá, Oaxaca, es la historia de bronce, diga usted. Y ahora que el presidente AMLO cita para todo a Benito Juárez, pero el buen Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, como buen anarquista que es, dice, ni madres, Benito Juárez quería desindianizar a los indios, y vamos viendo, ¿no?, la otra cara de la luna, claro. la historia y la verdad, y la historia y la objetividad, porque ese asunto de la objetividad
a mí me gusta quitarle la B y dejar la pura objetividad, Claro. porque probablemente la historia la hacemos los seres humanos, Claro, seres subjetivos. claro, Entonces, hay valores, creencias, etcétera. ¿Cómo acercarse a la verdad en la historia? Porque si no acabamos como en la política actual, en el argumento mediático de que depende de la narrativa de cada quien. Pero el problema, creo yo, no es de narrativas. Eso se lo dejo a los narradores, poetas o ensayistas. A eso le hago más al ensayo y a la poesía. Pero en verdad, a la historia es un poco más complejo, hay que documentar. claro. Pienso en la microhistoria a lo Mario Martínez en Tepoztlán. O pienso en un solo personaje cuando leí de Italia El Capo de Icapi. A través de toda la historia de Totò Rina y su vida personal, aparece la historia de la Cosa Nostra. Y con la Cosa Nostra aparece la historia de un pedazo de Italia en la década de los 60, 70 y prácticamente 80. Tres decenios en una historia de vida. A la gente le gusta llamarle biografía, yo prefiero llamarle historia de vida. Claro. Pienso en Stefan Zweig, que era el campeón de la escritura biográfica, ¿sí? Freud, Hölderlin, Napoleón, etcétera. El buen Stefan Zweig, que se acaba suicidando en Petrópolis con la esposa porque no quería ver que los nazis ganaran. Era ideológica su postura. La Claro. neutralidad, la objetividad u objetividad y la verdad. ¿Cómo se puede superar eso? Porque si desde Heródoto y Tucídides hasta el siglo XIX fue prácticamente el vis a vis, el cara a cara, la memoria del que cuenta, pero hay muchos mitos entre el mito y la historia. Claro. Entonces, cierro otra vez mi boca y te dejo la palabra, doctor, porque tú sí le sabes a esto. Sí, gracias, doctor. Fíjese que esta pregunta que me hace, que en realidad son como 20 preguntas, Son muchas. voy a tratar de ser sintético porque creo que son inquietudes muy legítimas y muy genuinas de la gente me refiero a todos, ¿no? Desde niños, adultos, aficionados, profesionales, al tema de la historia, que son preguntas, pues considero que muy legítimas y voy a tratar de ser muy sintético. Yo creo que eh, usted lo definió de magistral forma, ¿no? El sentido de la memoria, ¿no? O sea, digamos, parte de la permanencia de los pueblos en su tiempo, o gran parte, ¿no? De la justificación para la permanencia de las sociedades y de los pueblos en el tiempo, pues tiene que ver con la memoria. Y eso es una cosa, ¿no? Nosotros, como usted bien lo dijo, con otras palabras, pero básicamente es algo que yo siempre menciono en mis clases, el tema de la memoria, ¿no? De aquella parte de nuestra historia que no está necesariamente escrita, pero que permanece, tiene que ver mucho con esta especie como de edición, ¿no? Lo que nos resulta relevante lo mantenemos, lo que nos resulta quizá vergonzoso lo obviamos, lo escondemos o evitamos mencionarlo. Y de alguna manera las historias pues se van construyendo de esa forma. Ahora, ahí creo que sí es bien importante pensar que tanto la objetividad o la objetividad como usted, como usted le llama, como la veracidad de la historia, pues en realidad son como estrellas polares, ¿no? Que el historiador tiene que seguir, tiene que verla como una guía, la objetividad, la ética también, por supuesto, ¿no? Del historiador, y verla como una directriz. O sea, yo siempre les digo a los estudiantes, a ver, Noticias del Imperio, ¿no? Usted lo mencionó. Es un magnífico documento histórico, pero es una novela. ¿Ya? O sea, es una novela histórica, súper documentada,
mucho mejor que otros libros, ¿no? Que se manejan como historia, digamos, pura y dura. Pero cuál es la diferencia? Bueno, que la historia profesional o la historia objetiva, la historia científica, llamémosle, pues tiene ahí sí cierto compromiso de verdad, a razón de lo que usted mencionó. Hay que documentar. Y como la historia siempre pasa por la interpretación de quien la escribe, ¿no? Por su esquema de valores, creencias, conocimientos y demás, pues la objetividad, pues es un ideal, pues, ¿no? Pero realmente llegar a la objetividad científica, como plantearon los clásicos, pues es algo hasta cierto punto discutible. La otra parte de la pregunta de muchas cabezas que me hizo tiene que ver con los mitos, ¿no? Los mitos, porque, insisto, la historia profesional o la historia, digamos, disciplinar, en realidad es un ejercicio relativamente reciente, ¿no? Es solamente a partir final del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX que se ve como una disciplina universitaria. O sea, digamos, no antes, sino a partir pues, los siglos recientes que nos anteceden. Entonces, también tenemos que pensar que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, pues el hecho de que la gente sepa leer y escribir, sí, es también relativamente reciente. Me refiero a las masas, ¿no? Digamos, al común de 2 siglos, cuando mucho. los mortales, exactamente. Entonces, el tema de la historia fundamentalmente se transmite por a través de la Vale. oralidad, a través de la oralidad. Y en ese mismo sentido, en el pasado remoto, cohabitan los hechos históricos con los mitos. Sí, o sea, hay una forma de entender o más bien tenemos que pensar que casi todas las narrativas de los orígenes de los pueblos se establecen como mitos. O sea, hay que pensar, por ejemplo, en El México, ¿no? Popol Vuh, por El ejemplo. Popol Vuh, ¿no? La propia fundación de la Ciudad de México, son mitos, ¿no? O sea, y claro, está documentado y luego reinterpretado, ¿no? A través de la lectura de los códices y demás. O Pero Bernal Díaz del Castillo más adelante. exactamente, entonces, pero eso ocurre a nivel global, pues, ¿no? O sea, no es propio de México, ¿no? Esto también, por ejemplo, que es un patrón más o menos universal como el discurso del martirologio, ¿no? O sea, tuvimos un pasado muy sufrido para llegar al estado de cosas actual. No quiero decir que no hayamos tenido un pasado sufrido, ¿no? Pero vamos, la construcción del discurso histórico, pues más o menos central, pues atraviesa esto, ¿no? Atraviesa A ver, esta. Sí, se me ocurre pensarlo a través de nuestra historia nacional. Hubo sí, una época cuando yo era estudiante de primaria en que la historia derivaba de la competencia y la buena hondez de ciertas personas. Trátese de Cuauhtémoc Cuitláhuac, los grandes personajes de la historia, hasta la solidaridad internacional a través del español que vino a pelear con nosotros, ¿no? Y sí, después, en el abrazo de Acatempan, negociaron entre uno y otro. Es parte de los mitos y de la historia hecha por los seres humanos de vidas ejemplares. Y claro, ahora viene la vida del martirologio. Nos saquearon, nos trajeron la polio, eso puedo decir yo, se las debo a ellos. Nos trajeron el sarampión, nos trajeron la lepra, nos trajeron, ellos dicen la lengua, aunque ya había lengua aquí. Nos trajeron la religión, aunque ya había religión aquí. La cultura, aunque ya había cultura aquí. Ellos descubrieron, ellos, porque los de aquí llegaron antes, si es que llegaron según la teoría del estrecho de Bering y Florentino Ameguino. Pero si aquellos de Sudamérica dicen que surgió en Sudamérica, los de acá, y que surge en varios lados simultáneamente, y no uno que viene desde el lago de Turkana para acá, en ujú, África, este, cambia la cosa. Los hechos son aparentemente los mismos,
pero las tramas o lo que son las narrativas son las que difieren. Mencionábamos Noticias del Imperio, que además tiene doble trama, la locura de Carlota. No he visto mejor descripción del delirio psicótico que sea Noticias del Imperio. Fernando del Paso era un genio. Y la Claro. parte histórica entre Benito Juárez y Napoleón III, pero en efecto es una historia muy documentada. Humberto Eco en sus historias que narra en La misteriosa llama de la reina Luana, sí nos presenta una amnesia de un sujeto, pero nos presenta parte de la historia europea de medio siglo para acá. Entonces, uno se pregunta sobre la verdad de los hechos, porque si uno ve el documental película que se llama La Guerra del Fuego, cuando todavía no hablaban unas culturas, cómo se comunicaban y transmitían los hechos, el papel de las pinturas rupestres o la representación externa de las experiencias, además de la representación interna. Y si no hay lenguaje, pues solamente con gestos. En el gesto y la palabra, André Leroy Gourhan explica ello. Pero creo que sin la escritura estaríamos liquidados de historia. Y ese Sí, es el problema de la documentación, que uno tiene que documentarse en textos o en imágenes que ahora son interpretados, sean los códices florentinos, o sea los códigos de Hammurabi, o sea lo que fuere, resulta que son interpretaciones de interpretaciones. El problema sigue siendo la objetividad y la verdad. El sí, problema de la verdad es otro problema gordo epistemológico o filosófico. Por eso Augusto Comte no metió la historia en las ciencias, positivista de lo peor, ni a la psicología. Entonces, para meter la objetividad en psicología metieron el experimento, pero en historia no hay cómo experimentar las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, o cómo reproducir las guerras del Peloponeso, o los 300 eh, o- que resistieron la invasión de Jerjes y porque esas son invasiones en el lenguaje. Pero los españoles llegaron a América, no invadieron, en sus propios términos, ¿eh? El término es llegamos a América y la descubrimos. Pero no llegaron los árabes, esos invadieron. Los términos que utilizan también tienen esas cargas. Mientras los árabes son invasores y una bola de gachos, ellos son la buena onda y llegaron y descubrieron. Es más, Bartolomé de las Casas nos daba religión y demás, motolinía, no le sigo. Esos referentes que no dejan de ser mitológicos o míticos, o una forma de mitologizar hechos verdaderos, porque el problema es cómo les da sentido histórico. claro. Otra vez cierro mi boquita. Sí, este, a ver, ¿cómo le entro? Porque nuevamente son como 20 preguntas. En, Pongo un en- ejemplo para ver cómo entrarle. sí, La gente dice, Broca descubrió la afasia que se produce por tal lesión en tal parte del cerebro, sí, pero ¿qué condiciones hicieron posible ello? sí, fíjese que, a ver, es que hay varios temas aquí, ¿no? De lo que me está planteando. Primero, bueno, un poco ya habíamos platicado, ¿no? A ver, si bien la objetividad y la verdad son directrices para el ejercicio de la historia y la documentación, por supuesto. O sea, historiador que no va a los archivos, historiador que no va a las fuentes primarias, pues es como un cirujano que solamente sabe operar en teoría, pues, ¿no? O sea, que nunca va a un quirófano, etcétera. Digamos, ese es nuestro laboratorio. El laboratorio del historiador, pues es el archivo, ¿no? Las bibliotecas, etcétera. E insisto, la historia, podemos alcanzarla o no, pero creo que el historiador debe de tener un compromiso de verdad, o sea, un compromiso de acercarse lo más posible a la verdad. Y eso es un lío, parafraseándolo a ustedes, un lío gordo, ¿no? Porque alcanzar la verdad es un tema complejo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre hay otras lecturas, siempre hay otra manera de abordar las mismas fuentes, siempre hay fuentes complementarias, ¿no? Siempre hay otras visiones. Porque también nosotros tenemos que pensar que la disciplina histórica tal como la conocemos actualmente, pues es un producto de la occidentalidad.
Solamente hasta de forma muy reciente es que a través de corrientes como, pues, no sé, los estudios subalternos, por ejemplo, es que, o de la historia decolonial, pues estamos pensando en esta posibilidad de entrarle de otra forma, ¿no? Sobre todo a las fuentes generadas por los pueblos que en algún momento sufrieron dominación colonial, por poner un ejemplo. Ahora, creo que aquí hay varios temas. Primero, la construcción del discurso histórico a través de un concepto que se conoce como agiografía, ¿no? La agiografía es construir la historia como si estuviéramos construyendo la vida de los santos o reconstruyendo la vida de los santos. Entonces, es una guía, ¿no? Es una directriz de aquella historia, para quien aprende aquella historia que tiene un sentido didáctico, pedagógico, porque la historia que nosotros recibimos en las primarias y demás, tiene ese sentido, ¿no? Tiene un sentido didáctico. ¿Para qué? Pues para generar buenos ciudadanos. Entonces, en ese mismo sentido, pues la historia se construye en estos relatos. Usted menciona, ¿no? De buena onda, pero también de mala onda, ¿no? Es una directriz porque de pronto el chico se ubica entre los buenos y los malos, ¿no? Buenos y malos. A ver, ¿quiénes son los malos? Por ejemplo, pues a través de muchos siglos, pues se considera que los malos pues, siempre han sido los conservadores y los liberales son los buenos, ¿no? Y entonces, claro, y liberales y conservadores tenían muchas diferencias, pero también muchas confluencias, ¿no? También había, pues, por ejemplo, ambos consideraban que el libre mercado, pues, digamos, la mejor alternativa económica para el país. Entonces, digamos, en esa construcción, pues hay esta dificultad. Ahora, otra vertiente de lo que me preguntaba, de las raíces históricas, ¿no? O sea, ¿cuál es el justo medio o el justo peso que tiene, ¿no? En este momento o en el momento del análisis, la presencia española respecto de la presencia, pues digamos, del antecedente en lo que actualmente conocemos como Mesoamérica, que dicho también de paso, el concepto Mesoamérica, pues es un concepto del siglo XX, pues, ¿no? O sea, la idea de Mesoamérica, que es reduccionista y que de alguna forma, pues, simplifica la diversidad cultural que preexistía antes del contacto, este, pues también de alguna forma reduce, pero explica, ¿no? Reduce, pero nos ayuda a explicar o a entender o a comprender, pues digamos, una zona de amplia diversidad cultural. También hay un texto que a mí me gusta mucho dárselos a leer a los estudiantes que se llama Los 8 pecados capitales del historiador. Y el autor, que es un autor chileno, no recuerdo ahora el nombre, dice que el peor pecado en el que puede incurrir un historiador es el anacronismo, es decir, ¿no? Evaluar el pasado con los ojos del presente. Entonces, decíamos, ¿no? En esta Otros le evaluación, llaman el presentismo, por ejemplo, juzgar ¿no? con el presente el pasado y pues siempre liquidas el pasado. Sí, hay, por ejemplo, anacronismos calculados, ¿no? Por ejemplo, decimos, a ver, el Morelos prehispánico. O sea, es como una forma de explicar en categorías actuales un espacio, porque Morelos en el siglo XIX no existía, es una Claro. configuración del siglo XIX, pero nos sirve como para explicar. Y entonces, cuando México se crea surge como nación independiente a partir de 1821 y más o menos, porque pues nace ahí con muchas dificultades, ya endeudado, ¿no? Con las potencias imperiales sobre, ¿no? El país como objetivo y demás. Se discute cuál es la raíz predominante en el país, si la europea o la indígena. Esta idea de la patria mestiza solamente surge hasta el porfiriato, ¿no? O sea, es una idea que, claro, diría usted, ¿no? Es más como conciliadora, ¿no? O sea, a ver, no somos españoles, no somos indígenas, somos mestizos.
¿no? Y hay una idea como de la patria, de la nación mestiza con todas las virtudes que se asocian a, ¿no? A la nación mestiza. Hay otra cosa. Eh, creo que hay diferentes universidades, doctor, que ofrecen, ¿no? La carrera de historia, que niegan el valor de la oralidad a la hora de construir historia. Pero esa es otra vertiente de lo que me Claro. preguntaba. O sea, porque justamente lo que se dice es que pues no hay fuente más subjetiva que el sujeto, ¿no? Porque de pronto la gente pues inventa, ¿no? O se da un protagonismo que quizás no tuvo. Digamos, esa es la crítica, ¿no? Pero a mí me parece que la oralidad siempre tendría que estar presente porque si no, como todas las fuentes, doctor, la oralidad se tiene que someter a crítica de fuentes. O sea, no es que sea superior o inferior, es una fuente más y se tiene que someter a una crítica de fuentes, porque si no caemos pues en esta cuestión pues hasta como legaloide, ¿no? De que la historia debe ser escrita, porque bajo la idea de que pues, papelito habla, la evidencia histórica si no está escrita no tiene razón de ser, y en ese sentido a mí me gusta mucho una cita de un historiador que se llama Wynne Prince, al momento de hablar de la oralidad, que dice que la palabra escrita muchas veces cauteriza el valor de la palabra hablada a la hora de construir un discurso histórico, pues más o menos genuino, ¿no? O que aspira a ser una construcción, pues científica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues, y ya, ya por última vez que tomé aquí las notas, Sí. usted hablaba del positivismo, ¿no? Del positivismo, digamos, como esta manera, ¿no? De interpretar a la historia, que a propósito Comte no hablaba de historia. Pues igual, ¿no? Igual que muchas veces los marxistas fueron más marxistas que Marx. En el contexto de la historia, pues también hubo comtianos más comtianos que Comte, ¿no? O sea, entonces cuando en el mundo se pone de moda el positivismo, pues como, ¿no? Como la tendencia metodológica asociada a la construcción de un discurso histórico formal, pues, pues digamos, el gran positivista, pues Leopold von Ranke, pues básicamente se pregunta, ¿no? Si se puede acceder al pasado. Y él dice, sí, se puede acceder a través de la documentación. Entonces, también hago un guiño acá, ¿no? Porque muchas veces, bajo la óptica de las nuevas tendencias historiográficas, una forma de desacreditar a este método relacionado con el positivismo es mencionar de forma peyorativa al historiador, diciéndole, tú eres un pinche positivista, ¿no? A Pero ver, vamos, son métodos, pues, ¿no? sí. Lo Sí, menciono porque el positivismo tuvo un peso muy poderoso en México a partir del Porfiriato, sí, ¿no? Por sobre todo supuesto. el francés. Es Sí. curioso porque no solamente la fisiología mexicana se escribía en francés, Ujú, la psicología en México se escribía en francés o en español, y la sí, neurología francesa, la teoría de la fascia en México se estaba discutiendo en francés en la misma época. No tengo la menor duda de que la historia también se intentó armar así, con los famosos científicos que eran parte del grupo del Porfiriato. sí, Era la historia de bronce u oficial de ellos, sí. Pero es la época de Juventino Rosas, es la época de Sobre las olas, la época del vals dedicado a la esposa de Porfirio Díaz precisamente. Y no tengo el dato, porque además no soy historiador, soy aficionado. Este, pero la historia que se hacía respondía a esa aspiración que era legítima o no. Porfirio Parra, por ejemplo.
pero no tengo duda que después con los trabajos de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, eh, El reverso de la conquista o las traducciones del náhuatl directo de El rey Netzahualcóyotl, filósofo, poeta y rey, como que trató de imprimirle otra, y sobre todo la época posrevolucionaria, desde la escuela rural mexicana, era otra visión histórica nacionalista. Pienso en el muralismo y su papel en la historiografía mexicana. Pienso en Diego Rivera, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros, que por lo demás Siqueiros era el más ultrarradical. Claro. Este, uno lo puede ver en sus murales en el Castillo de Chapultepec, en la SEP, en varios lados, y eso es parte de nuestra historia. Y son documentos las pinturas. Fuera del factor ideológico que ellos decían, hay que salir de los grandes museos donde van pocas personas a la calle. Y claro que el secretario de Educación, Vasconcelos, les dice, pues agarren los muros de los edificios públicos, Banco de México, etcétera, ¿sí? Me parece que además era un contexto histórico que lo favoreció. De otra manera no. Y era el salto del positivismo histórico dado, que algunos lo mantuvieron, por ejemplo, Alfonso Reyes mantuvo, si no el positivismo, es una visión más objetiva al respecto. Pero la Ujú. de los muralistas era cargada ideológicamente, como la otra también, nada más que está hecha explícita y la otra no. Rufino Tamayo era más cauto. Lo mismo pasó con los poetas, Efraín Huerta y toda esta gente. Y ya no digo Pepe Revueltas y otros en el asunto de la música y de la literatura. ¿Sí? La literatura por revolucionaria es eso. Estamos hablando ahorita del caso de México. Pero la historia trasciende a México, trasciende a la historia nacional. Uno puede acercarse a la separación de Guatemala con México y dijera José Revueltas, ¿qué es lo mexicano y qué es lo guatemalteco? Pues probablemente son fronteras porque somos lo mismo. ¿Y qué es el maya y qué es el tarahumara? A lo mejor se parecen menos, pero unos son mexicanos y los otros no. Entonces, es un problema ideológico también ahí. Ahí le paro y te dejo el asunto porque efectivamente yo hago preguntas que me han hecho hace tiempo. Di clases de historia de la filosofía y de historia de la psicología, pero no de historia. Y Claro. la historia de la historia es el otro asunto. Pero ese lo dejamos al final, porque ya llevamos casi una hora. Sí, sí, sí. Bueno, me voy a cada pregunta, doctor, me metes en un lío porque son, Parece examen profesional. parece examen profesional, sí, sí, sí. Y bueno, mira, la gran obra final del siglo XIX en términos de historia es México a través de los siglos, pues. México a través de los siglos que después, yo creo que muchos de nosotros tuvimos esa enciclopedia en nuestros libreros, ¿no? Y era pues como nuestro marco de referencias. Y justamente en México a través de los siglos es que se madura esta idea de la patria mestiza y de un nacionalismo pues ya más madurado posterior a todas a todas a toda la bola de guerras que se dan durante el siglo XIX, ¿no? Porque acuérdate, doctor, que para que sobre todo el siglo XIX, a veces se nos olvida eso, ¿no? Que durante todo el siglo XIX, el cuartelazo y las guerras de intervención fueron el deporte nacional, ¿no? Porque creo que era como muy frecuente. Francia y Entonces, Estados Unidos ¿cómo? particularmente. Francia y Estados Unidos, por supuesto. Inglaterra también tuvo intereses, bueno, etcétera. Pero Entonces fíjate que en ese mismo sentido, la lógica de llegar a un discurso histórico más o menos unificado, poco distinto, ¿no? De lo que ocurre con los primeros, llamémoslo historiógrafos mexicanos, ¿no? Lucas Alamán, Carlos María de Bustamante. Es que digamos, en la etapa avanzada del siglo XIX, pues ya se concentra un discurso, pues más o menos homogéneo, ¿no? Donde se entiende que este tormentoso camino en la construcción
del país, porque finalmente, pues acuérdate que la independencia se da en la década de los 20, ¿no? En la década de los 20 del siglo XIX. Entonces, pues para el finales del mismo siglo, pues era un país muy joven, ¿no? Y que había tenido pues muchas dificultades. Pero también en ese mismo sentido nosotros vamos a encontrar que la historia, que esta historia unificada, pues es una historia, pues de corte liberal, ¿no? Una historia de corte liberal donde va, donde va como asociado, pues este proceso de desindianización del país, ¿no? Y todo esto que ya te había comentado, pues, Víctor Hugo en su momento, y que nos da como para otra charla de mucho tiempo, porque también para esa época lo que nosotros estamos cuestionándonos es qué significa ser mexicano, ¿no? Porque si bien en el siglo, a principios del siglo XIX, cuando se da la independencia, pues estaba muy claro, ¿no? Había que ser católico, ¿no? Había eh, ciertos rasgos, ¿no? Ciertas características, pero para la etapa tardía del siglo XIX, o sea, además ya se habla de intolerancia de cultos, ya se habla de un republicanismo casi que inherente, ¿no? Al pueblo mexicano. Y se habla de estas características asociadas a la historia liberal, ¿sí? Entonces, Eh, hay muchísimas maneras de hacer este abordaje, porque junto con las expresiones de la historia como más formal, están todas estas representaciones culturales de las que estabas hablando, ¿no? El arte, el muralismo, la música, ¿no? Que de alguna forma son vehículos de transmisión pues, del discurso histórico, ¿no? Y en ese sentido, hay un libro que se lo recomiendo a tu auditorio, que es muy, muy bueno, de Enrique Florescano, que se llama Historia de las historias de la nación mexicana. Y hay otro que se llama Etnia, Estado y Nación, que son muy buenos a propósito de esto. De Y Florescano también el segundo. ¿Cómo? De Florescano también el segundo. Sí, 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 los dos son de Florescano. Florescano. Y eh, y claro, nosotros tenemos que pensar un poco en el sentido eh, regresando a tu pregunta inicial, ¿no? O sea, la historia para qué, o sea, para qué nos ha servido y para qué nos debe de servir. A mí me parece que la mejor definición en ese sentido es la que hace Cicerón, ¿no? Cuando dice historia maestra de vida, historia magistra vitae, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata es de aprender las lecciones, ¿no? Aprender las lecciones del pasado para transitar hacia el presente y hacia el futuro. Pero ahí es para otra invitación, doctor, porque tendríamos que estar hablando de filosofía de la historia, ¿no? Hablar de Marx, hablar de Hegel, hablar de Walter Benjamin, ¿no? Hablar de Toynbee, de otros Y eso nos autores. lleva a otros programas. Nos lleva a otros programas y con mucho gusto participamos, doctor. Una última cuestión que me parece fundamental. Sí, La historia es una disciplina del conocimiento con un objeto de estudio propio y o es un método para cualquier otra disciplina. Es decir, yo como clínico tengo que hacer la historia clínica de la enfermedad, dicen los médicos, pero yo tengo que hacer la historia clínica del enfermo, no de la enfermedad. El enfermo es el que me interesa porque es el que tengo enfrente y es al que trato de ayudarle con lo poco o mucho que sepa para que su calidad de vida se mantenga o mejore. Pero para mí, visto desde ese ángulo, la historia ya no es una disciplina, sino es un criterio indispensable para cualquier otra actividad, aunque no sea la disciplina historia. Es decir, digámoslo así, es un principio metodológico la historia, pero además es una disciplina. Ahí lo dejo.
No, pues creo que lo definiste mejor de lo que pudo haberlo definido yo, porque finalmente, pues me parece que la precondición para la generación de conocimiento es un planteamiento histórico acerca de los diferentes campos, ¿no? O de los diferentes saberes, incluso de la propia vida, ¿sí? Nosotros no estamos suspendidos en el tiempo, ¿no? O sea, no estamos. Hay otra frase fantástica de Mark Bloch, doctor, que dice que eh, los, los, eh, la humanidad, ¿no? Bueno, él dice los hombres, pero la humanidad, nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros padres, ¿no? Y me parece una frase fantástica. Ahora, a tu pregunta, fíjate que tomando en cuenta la definición que tú dijiste, doctor, porque creo que lo hiciste magníficamente, eh, me remonto a los años en que yo estudié la licenciatura, licenciatura en historia, también estudié economía, pero me fui más por el lado de la historia, como es de tu conocimiento. Y recuerdo que una de las preguntas con las que nos atormentaban a los jóvenes aspirantes, a los tiernos embriones de historiador en aquel momento, era si la historia era una ciencia, era un arte o era una disciplina. Y eso, y fíjate, yo lo único que te quiero decir es que yo estudié, doctor, eh, digamos, en la recta final de la Guerra Fría y de cara a la desarticulación El del bloque Exurs. de la URSS. Entonces, yo me formé mucho en el marxismo, ¿no? O sea, yo me formé muchísimo Yo en, también. sí, en el marxismo. Y entonces, en aquel momento, y creo que eso se convirtió en una convicción, en aquel momento, para ser un buen marxista, tenías que aceptar a la historia como una ciencia, ¿no? Porque creo que, y yo estoy convencido de que así es desde el punto de vista de cómo se construye, ¿no? A través podemos discutir el objeto de estudio, ¿no? Por supuesto, la materia inestable que resultan ser las sociedades, pero creo que al menos en mi caso, en mi humilde opinión, bueno, o la historia debemos entenderla como una ciencia, ¿no? Con los compromisos que tiene la ciencia, pues. No, Pues doctor, siempre es un placer escucharte. no, al contrario. Y no, pues yo soy aquí nada más el que mete la cuchara. En realidad soy aficionado, dijera. No, pero es cierto, todos los militantes setenteros y sesenteros teníamos que leer a Wiwi Economía Política. A Sí, fuerza, si no llevar el seminario del Capital, o con Pedro Escarone o con Rosalío, con Roses, Wences Roses. Yo lo llevé con Escarone, pero teníamos que estudiar filosofía además, e sí, historia. Sin esas tres vertientes o esa trípode, estaba uno liquidado para los debates. Me acuerdo los setentas en la UNAM, era una sí, verdadera pachanga, sí, pero no cabe duda que la cuestión de la historia es fundamental y crucial, aunque algunos la vean como una disciplina casi narrativa, sí, sí, pero pero es no, mucho más que ello, creo yo. totalmente. Eh, es un gusto tenerte en la comuna de la palabra, ya tendremos otra oportunidad. Ya después me atreveré a visitarte en el CIDEM y platicar algunas cosas más específicas y pues agradecerte por lo pronto el día de hoy e invitar a nuestros seguidores a suscribirse a la Comuna de la Palabra, a quienes lo vieron y aún no se suscriben. Es un canal de YouTube sin fines de lucro. Ya tenemos más de 400 programas en un repositorio dedicados a diversos temas y un poco más de del millar de suscriptores y seguidores. Te agradezco y estamos en contacto, doctor. Muchas Doctor, gracias. al contrario, te agradezco muchísimo.